Pocos líderes en la historia han sido tan temidos y reverenciados como Shaka Zulu. En tan solo una década, transformó un pequeño clan en una potencia militar imbatible, revolucionó las tácticas de guerra y expandió su dominio por vastas regiones del sur de África. Su nombre se convirtió en sinónimo de estrategia, fuerza e innovación, pero también de brutalidad y destrucción. Después de todo, ¿hasta dónde debe llegar un líder para consolidar su imperio? En este video, exploraremos el viaje de Shaka Zulu, desde su infancia marcada por el rechazo hasta su ascenso al poder y sus innovadoras reformas militares. Descubriremos cómo creó uno de los ejércitos más letales de la historia africana y cómo su sed de control lo llevó tanto a la gloria como a la ruina. Prepárate para sumergirte en una historia de guerra, traición y un legado que sigue resonando hasta el día de hoy. Shaka Zulu nació en 1787, en el sureste de África, en una región que hoy corresponde a la provincia de KwaZulu-Natal, en Sudáfrica. Su nombre completo era Shaka Ka Senzangakona, en referencia a su padre. Senzangakona, jefe del pequeño clan Zulu. Su madre, Nandi, pertenecía al pueblo Langeni, pero su unión con Senzangakona no fue oficializada según las costumbres tribales. Como resultado, Shaka fue considerado un hijo ilegítimo, lo que tuvo profundas consecuencias en su vida. Desde muy temprano, enfrentó humillaciones y desprecio, siendo rechazado no solo por los zulúes, sino también por las comunidades vecinas, que veían su condición como un estigma. La infancia de Shaka estuvo marcada por la inestabilidad y el sufrimiento. Expulsados del clan de Senzangakona, él y su madre pasaron años deambulando de una aldea a otra, enfrentando escasez de comida, rechazo social y un futuro incierto. Durante este periodo, ambos encontraron refugio temporal entre los Kwabe y, más tarde, entre los Mthethwa, uno de los grupos más poderosos de la región. Esta etapa de desplazamiento forzado fortaleció a Shaka, quien aprendió a sobrevivir en condiciones adversas. Nandi, una mujer de espíritu fuerte, siempre lo animó a no aceptar la sumisión y a luchar por su lugar en el mundo, inculcándole una mentalidad de resistencia y determinación. Fue entre los Mthethwa donde Shaka tuvo su primer contacto real con el mundo militar. Desde niño, observaba a los guerreros en entrenamiento y admiraba la disciplina y la fuerza física necesarias para convertirse en un gran combatiente. Con el tiempo, su propia destreza en el combate cuerpo a cuerpo comenzó a destacar. Cuando Shaka llegó a la adolescencia, su aptitud para el combate ya era evidente. Entre los Mthethwa, fue reclutado para servir en el ejército bajo el mando del rey Dingiswayo, uno de los líderes más influyentes de la región. Dingiswayo era un estratega experimentado y vio en Shaka a un guerrero con un enorme potencial. Durante su entrenamiento, Shaka no solo aprendió técnicas de lucha, sino también la importancia de la disciplina, la estrategia y la lealtad dentro de la estructura militar. Su progreso fue rápido y pronto comenzó a liderar pequeños destacamentos en misiones cada vez más desafiantes. Uno de los primeros momentos en que su naturaleza agresiva quedó en evidencia fue durante una incursión contra los Amambata, un grupo rival. La misión original era un simple ataque para robar ganado, algo común entre las tribus de la época, pero Shaka fue más allá. Con extrema brutalidad, él y sus hombres masacraron a un gran número de enemigos, transformando lo que debía ser un saqueo estratégico en un baño de sangre. Su comportamiento llamó la atención de Dingiswayo, quien lo reprendió por su brutalidad excesiva. Este episodio reveló un rasgo que marcaría el liderazgo de Shaka en el futuro, su creencia en la guerra total como herramienta de dominación. A pesar de las críticas, su eficiencia en el campo de batalla hizo que su reputación creciera. Se convirtió en uno de los principales guerreros de los Mthethwa y rápidamente comenzó a desarrollar sus propias ideas sobre tácticas militares. A diferencia de los métodos tradicionales, que priorizaban los ataques a distancia con lanzas largas, Shaka creía que el combate cuerpo a cuerpo era más efectivo. Además, tenía una capacidad única para analizar el comportamiento de los enemigos y explotar sus debilidades, lo que lo diferenciaba de otros guerreros de su generación. Con el tiempo, Shaka empezó a influir directamente en las estrategias militares de los Mthethwa. Sugirió cambios en la formación de combate, en el entrenamiento y en el armamento, preparando el terreno para las revoluciones militares que implementaría cuando asumiera el mando de los zulúes.
Antes del ascenso de Shaka, los zulúes eran solo uno de los muchos clanes que habitaban la región sudeste de África. La sociedad estaba organizada de manera descentralizada, con cada clan gobernado por un jefe, conocido como Inkosi. Estos líderes ejercían autoridad sobre sus aldeas, pero no existía un gobierno central unificado. Los conflictos entre clanes eran frecuentes, generalmente motivados por disputas territoriales y el robo de ganado, el recurso más valioso de la época. En un contexto de tensiones constantes, las alianzas y rivalidades se formaban y disolvían con gran rapidez. El ganado era la base de la economía y el principal símbolo de riqueza y estatus. Poseer grandes rebaños significaba poder, ya que el ganado se utilizaba como moneda de cambio y garantizaba la posibilidad de formar alianzas a través del lobolo, el dote pagado a la familia de la novia para concretar un matrimonio. El sistema poligámico era común entre los líderes y guerreros de alto rango, pues tener más esposas significaba una mayor descendencia y, por lo tanto, más influencia política. La espiritualidad desempeñaba un papel central en la vida de los zulúes. Se creía que los ancestros seguían influyendo en el mundo de los vivos, protegiendo o castigando a sus descendientes según sus acciones. Los rituales religiosos eran conducidos por curanderos y adivinos, figuras respetadas que actuaban como intermediarios entre los hombres y los espíritus. El uso de la magia y las profecías era común y a menudo se consultaban antes de batallas o decisiones importantes. En el ámbito militar, los combates entre clanes seguían un patrón tradicional. Las batallas eran rápidas y menos destructivas, ya que consistían en el lanzamiento de lanzas a distancia, seguido de retiradas estratégicas. El objetivo era infligir suficiente daño al enemigo para demostrar superioridad, sin llegar a grandes masacres. Además, la ausencia de un ejército permanente hacía que los guerreros fueran convocados para luchar solo cuando era necesario, regresando a sus actividades cotidianas una vez terminados los enfrentamientos. El ascenso de Shaka al trono zulú fue una combinación de estrategia, alianzas y fuerza militar. En 1816, tras la muerte de su padre, Sensanga Jona, el liderazgo del clan zulú fue heredado por su medio hermano Sigujana. Sin embargo, Shaka, que ya era un guerrero experimentado y un comandante respetado entre los Mthethwa, sabía que era el momento adecuado para tomar el poder. Con el apoyo del rey Dingiswayo, quien veía en él a un líder prometedor, lanzó un ataque rápido contra Sigujana. Lo asesinó y asumió el control del clan zulú. Esta transición violenta fue solo el inicio de su camino para convertir a los zulúes en una potencia militar. Al tomar el mando, Shaka implementó cambios profundos en la organización del clan, reestructuró las fuerzas militares, intensificó el entrenamiento de los guerreros e impuso una disciplina estricta. Su primer gran desafío llegó en 1817, cuando los Ndwandwe, una de las tribus más poderosas de la región, intentaron aplastar a los zulúes antes de que Shaka consolidara su dominio. Con tácticas innovadoras y un liderazgo agresivo, sorprendió a los Ndwandwe y logró repeler sus ataques. El asesinato de Dingiswayo a manos de los Ndwandwe marcó un punto de inflexión para Shaka. Sin su mentor y protector, tenía dos opciones: someterse al dominio de los Ndwandwe o luchar para expandir su propio territorio. Eligió la guerra. Shaka incorporó guerreros Mthethwa al ejército zulú e inició una campaña de unificación, sometiendo a clanes más pequeños y absorbiendo sus fuerzas militares. Con cada victoria, su ejército crecía y su reputación como estratega despiadado se fortalecía. En pocos años, pasó de ser el líder de un pequeño clan a convertirse en el gobernante de una creciente confederación guerrera. Para consolidar su dominio, Shaka eliminó sin titubeos a sus opositores internos. Cualquier jefe de clan que se negara a someterse era derrotado y su pueblo absorbido por el reino zulú. Implementó un sistema de lealtad absoluta, donde los guerreros debían obediencia total a su mando. Además, reforzó la estructura social, reorganizando los asentamientos para facilitar la movilización militar y garantizar un mayor control sobre los recursos. La clave del éxito de Shaka Zulu fue su transformación radical en la organización militar. Antes de su llegada, las batallas entre clanes seguían un patrón poco estructurado, con guerreros lanzando lanzas a distancia y retirándose rápidamente. Shaka se dio cuenta de que este enfoque era ineficaz y desarrolló un estilo de guerra revolucionario, basado en el combate cuerpo a cuerpo, la disciplina y la máxima eficiencia del ejército.
introdujo la lanza corta y robusta llamada Iklua, que reemplazó a la tradicional assegai. Con una hoja más ancha y un mango más corto, esta arma obligaba a los guerreros a luchar de cerca, aumentando la letalidad y reduciendo las posibilidades de fuga del enemigo. Además de modificar el armamento, Shaka revolucionó la movilidad del ejército zulú. Antes, los guerreros recorrían grandes distancias lentamente, a menudo acompañados de ganado y provisiones. Bajo su mando, los soldados comenzaron a viajar descalzos y sin suministros adicionales, confiando únicamente en su velocidad y resistencia física. El entrenamiento incluía marchas forzadas de hasta 80 km por día, preparando a los guerreros para desplazamientos rápidos y ataques sorpresa. Esta agilidad permitió a los zulúes atacar con una velocidad impresionante, tomando a sus enemigos desprevenidos y eliminando la necesidad de largos asedios. Otro aspecto innovador fue la introducción del sistema de regimientos por edad y rango, que organizaban a los guerreros en unidades fijas según su grupo etario y experiencia militar. Cada regimiento, llamado Amabuto, entrenaba y vivía en cuarteles militares, fortaleciendo la lealtad entre los soldados. Esta estructura impedía que los guerreros inexpertos fueran enviados prematuramente a la batalla y garantizaba que los veteranos lideraran las ofensivas más complejas. Con este modelo, el ejército zulú se convirtió en una fuerza altamente disciplinada, superando a los ejércitos desorganizados de sus enemigos. La mayor innovación táctica de Shaka fue la creación de la formación Cuernos de Búfalo, Bull Horn, que revolucionó la manera en que los zulúes libraban sus batallas. Esta estrategia dividía al ejército en tres partes: la cabeza, que atacaba frontalmente y mantenía ocupados a los enemigos; los cuernos, que flanqueaban a los adversarios y los rodeaban; y el cuerpo, que permanecía en la retaguardia como reserva. La expansión del reino zulú bajo el mando de Shaka no ocurrió sin resistencia. A medida que conquistaba más territorios, muchos pueblos vecinos se vieron obligados a luchar o huir. Este periodo de guerra y desplazamiento masivo se conoce como Enfekane, o la Gran Dispersión, uno de los eventos más turbulentos en la historia del sur de África. Tribus enteras fueron aniquiladas o forzadas a migrar a tierras lejanas, transformando drásticamente la configuración geopolítica de la región. El impacto del Enfekane se sintió durante décadas, afectando no solo a los zulúes, sino también a otras etnias que tuvieron que reorganizarse para sobrevivir. Entre los principales enemigos de Shaka estaban los Ndwandwe, liderados por Zwide, quienes veían el crecimiento de los zulúes como una amenaza a su dominio. Las batallas entre estas dos potencias fueron brutales y decisivas. En 1818, Zwide reunió un gran ejército para atacar a los zulúes, pero Shaka, utilizando su estrategia de los cuernos de búfalo y su ejército altamente disciplinado, logró revertir la ofensiva y derrotar a los Ndwandwe. La guerra de Shaka no se limitaba solo a vencer a sus enemigos en el campo de batalla. Implementó una política de tierra arrasada, destruyendo aldeas, incendiando cultivos y eliminando cualquier posibilidad de resistencia futura. Los sobrevivientes eran incorporados al ejército zulú o forzados a huir a tierras lejanas, a menudo invadiendo territorios de otras tribus, lo que generaba aún más inestabilidad. La brutalidad de la guerra hizo que Shaka fuera temido y respetado tanto por aliados como por enemigos. Su imperio creció rápidamente, absorbiendo diversas tribus y extendiendo su influencia más allá del territorio original de los zulúes. Pueblos como los Soto, los Swazi y los Xhosa tuvieron que reorganizarse para resistir el avance zulú o aliarse con ellos para evitar la destrucción. Algunas tribus escaparon hacia el interior del continente, mientras que otras migraron hacia las zonas costeras, aumentando el contacto con los europeos que comenzaban a establecerse en la región. A principios del siglo XIX, mientras Shaka Zulu consolidaba su imperio, los europeos expandían su influencia en el sur de África. Comerciantes portugueses, holandeses y británicos ya exploraban la región en busca de marfil, pieles y esclavos. Los británicos, en particular, estaban aumentando su presencia en Ciudad del Cabo y comenzaban a aventurarse hacia el interior. Al mismo tiempo, los bóeres, descendientes de colonos holandeses, migraban para alejarse del dominio británico, avanzando cada vez más hacia el territorio zulú. Aunque Shaka no veía a los europeos como una amenaza inmediata, comprendía el valor estratégico de establecer contacto con ellos.
El primer gran contacto de Shaka con los europeos ocurrió a través de comerciantes británicos que navegaban por la costa sureste de África. A diferencia de otros líderes tribales que veían a los extranjeros con desconfianza, Shaka mostró interés en aprender sobre sus armas, tácticas y mercancías. Permitió que algunos comerciantes británicos establecieran puestos de intercambio, donde se negociaban ganado y marfil a cambio de armas de fuego y otros productos. Sin embargo, Shaka no incorporó armas de fuego en su ejército, ya que las consideraba lentas e ineficaces en comparación con las lanzas y tácticas que ya utilizaba con éxito. A pesar de este contacto inicial pacífico, los colonos europeos no tardaron en percibir la creciente amenaza que representaba el reino Zulú. La expansión territorial de Shaka y el Enfekane provocaron un gran desplazamiento de poblaciones, empujando a tribus desplazadas hacia zonas bajo influencia europea. Esto generó fricciones entre los zulúes y los colonizadores, quienes temían que la inestabilidad afectara sus intereses comerciales y territoriales. Tanto británicos como bóeres comenzaron a seguir más de cerca los movimientos de Shaka, conscientes de que su poder podría convertirse en un obstáculo para sus planes expansionistas. Además, Shaka comenzó a demostrar un comportamiento cada vez más impredecible. Tras la muerte de su madre, Nandi, en 1827, cayó en un estado de profundo luto y adoptó medidas extremas, como prohibir los matrimonios y ordenar la ejecución de cientos de personas por motivos triviales. El liderazgo de Shaka, marcado por conquistas militares e innovaciones estratégicas, comenzó a desmoronarse tras un evento personal devastador: la muerte de su madre, Nandi, en 1827. Profundamente afectado, Shaka cayó en un duelo extremo e impuso reglas drásticas en todo el reino. Decretó que nadie podía cultivar la tierra durante un año entero, prohibió el consumo de leche y ordenó la ejecución de mujeres embarazadas. Además, cualquiera que no mostrara suficiente tristeza podía ser condenado a muerte. Mientras el reino sufría las consecuencias de sus decisiones arbitrarias, dentro de la corte Zulu crecía una conspiración en su contra. Muchos de sus generales y aliados cercanos comenzaron a cuestionar si Shaka aún era capaz de gobernar con sensatez. Sus medio hermanos, Dingane y Mhlangana, vieron en la inestabilidad de Shaka la oportunidad perfecta para derrocarlo. En secreto, reunieron aliados y planearon eliminarlo antes de que arrastrara al reino al colapso. El otrora temido guerrero ahora estaba aislado y vulnerable, sin darse cuenta del peligro que lo acechaba. En septiembre de 1828, la conspiración se puso en marcha. Shaka fue convocado a una reunión en su residencia real con el pretexto de discutir asuntos administrativos. Allí, fue emboscado por Dingane Mhlangana y sus seguidores, quienes lo atacaron repetidamente con lanzas. A pesar de ser un guerrero formidable, no tuvo oportunidad contra la traición de sus propios hermanos. Mortalmente herido, Shaka cayó ante aquellos que alguna vez estuvieron bajo su mando. Sus últimas palabras, según la tradición oral, fueron una enigmática advertencia sobre los tiempos difíciles que enfrentarían los zulúes tras su muerte. Tras el asesinato de Shaka en 1828, su medio hermano Dingane asumió el trono zulú. Sin embargo, a diferencia de Shaka, Dingane no tenía la misma visión estratégica ni liderazgo militar. Para consolidar su poder, eliminó a los aliados y seguidores leales a Shaka, lo que debilitó la cohesión del reino. Además, Dingane adoptó un enfoque más cauteloso respecto a la expansión territorial, priorizando las alianzas y la diplomacia en lugar de la guerra constante. No obstante, este cambio de postura no fue suficiente para evitar los crecientes desafíos que enfrentaría el reino zulú en las décadas siguientes. El mayor peligro vino con la expansión colonial europea. A finales de la década de 1830, los bóeres, descendientes de colonos holandeses, comenzaron a migrar en gran número hacia el interior de Sudáfrica en un movimiento conocido como el Grand Trek. En 1838 ocurrió uno de los enfrentamientos más significativos, la Batalla del Río Sangriento. Los bóeres, fuertemente armados con rifles, masacraron a miles de guerreros zulúes, marcando el inicio de un periodo de declive para el reino que Shaka había construido. A pesar de esta derrota, los zulúes continuaron resistiendo la colonización europea durante varias décadas. En 1879, el conflicto alcanzó un nuevo nivel con la Guerra Anglo-Zulú.
El Imperio Británico, decidido a expandir su dominio en el sur de África, lanzó una campaña militar contra los zulúes, exigiendo su rendición. Al principio, los zulúes sorprendieron a los británicos con una victoria aplastante en la batalla de Isand Luana, donde miles de soldados británicos fueron aniquilados en cuestión de horas. Fue una de las raras ocasiones en las que un ejército africano derrotó a una potencia europea en el siglo XIX. Sin embargo, esta victoria fue efímera. Decididos a vengar su derrota, los británicos regresaron con un ejército mucho más grande y mejor equipado. Tras varias batallas, los zulúes fueron derrotados en la batalla de Ulundi en julio de 1879. El reino zulú fue fragmentado y su territorio terminó siendo anexado por los británicos en 1887. Con ello, el imperio construido por Shaka llegó oficialmente a su fin, dejando solo el recuerdo de su grandeza. El impacto de Shaka Zulu en la historia de África es innegable. Transformó un pequeño clan en uno de los imperios más poderosos del continente, revolucionó las tácticas de guerra y redefinió la estructura social de los zulúes. Sus innovaciones militares, como la formación de los cuernos de búfalo y el uso de la lanza corta Iklua, siguen siendo estudiadas hasta hoy. Su modelo de disciplina y entrenamiento militar influyó profundamente en los pueblos de la región, estableciendo un nuevo estándar de organización y combate. Incluso después de su muerte, su estrategia y visión continuaron moldeando el destino de los zulúes durante muchas generaciones. Sin embargo, su figura es controvertida. Para algunos, Shaka fue un héroe africano, un líder visionario que unificó a su pueblo y resistió amenazas externas. Para otros, fue un tirano despiadado cuyas campañas militares provocaron destrucción y sufrimiento a gran escala. Se estima que sus guerras y la era del Mfecane causaron la muerte de miles de personas y provocaron migraciones masivas. Su estilo de liderazgo, basado en el miedo y la obediencia absoluta, también genera debates sobre el precio de la grandeza y el impacto de la guerra en la construcción de imperios. A pesar de la destrucción, el legado cultural de Shaka sigue vivo. En Sudáfrica, es recordado como un símbolo de resistencia y orgullo nacional. Su nombre y sus logros son celebrados en ceremonias, literatura e incluso en la cultura popular. El Día de Shaka, conmemorado anualmente, refuerza su importancia en la identidad del pueblo zulú. Además, su historia continúa inspirando obras de cine, televisión y literatura, consolidando su lugar como uno de los líderes más fascinantes de la historia mundial. Shaka Zulu fue un líder brillante o un tirano implacable. Su legado es uno de los más complejos de la historia africana. Por un lado, revolucionó las tácticas militares, convirtió a los zulúes en una potencia y desafió las normas tradicionales de la guerra. Por otro, su imperio se construyó sobre la base de la fuerza, la disciplina rígida y el miedo. Sus reformas militares no solo moldearon el destino de los zulúes, sino que también influyeron en la dinámica política y social de toda el África Austral. Sin embargo, su muerte abrió el camino a la inestabilidad, y su imperio, que parecía invencible, comenzó a fragmentarse. La llegada de los europeos y la guerra anglo-zulú sellaron el destino de la nación que él había construido con sangre y estrategia. Si hubiera vivido más tiempo, ¿habría logrado mantener a los colonizadores alejados? ¿O la presión europea era inevitable? Esta es una pregunta que sigue intrigando a los historiadores hasta hoy. ¿Y tú, qué opinas? ¿Shaka Zulu fue un héroe o un tirano? ¿Sus tácticas brutales estaban justificadas en la construcción de un imperio? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Quieres seguir explorando historias increíbles como esta? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Después de todo, perder un contenido como este sería un desperdicio, ¿no crees?